a nivel cultural. Y además tenemos el componente cognitivo, el cual básicamente consiste en ser consciente de lo que estamos experimentando y además poder ponerle un nombre y reflexionar acerca de lo que estamos experimentando en nuestro interior. Por lo mismo, si no he podido ser muy clara respecto a lo que son las emociones y por qué son importantes, algunas perspectivas que hablan acerca de las emociones y algunos nuevos autores nos hablan de que las emociones nos permiten adaptarnos, como les comentaba, a los escenarios a los cuales nos enfrentamos y también nos permiten adaptarnos al contexto social en cual nos desenvolvemos y también nos ayudan a conocernos mejor y por lo mismo nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de personas, de que a través de las emociones nos ayuda en muchas aristas de nuestras vidas, es porque cuando nosotros aprendemos a conocer nuestras emociones, nos conocemos también mejor a nosotros mismos y por ende también sabemos de esa forma qué es lo que nos gusta y cómo nos gusta aproximarnos a lo que vamos a experimentarnos. Y por lo mismo podemos aprender a manejar lo que nos pasa de una manera que sea más saludable para nosotros. Por eso cuando hablamos de la importancia de las emociones, no es que recaigan en que nosotros tenemos que eliminar las emociones al ser desagradables por lo general, sino más bien en cómo nosotros nos vamos a aproximar a las emociones para que podamos enfrentarlas de una manera que sea más saludable y de una manera que sea más positiva para nosotros mismos. A raíz de esto surge el concepto de inteligencia emocional, donde Goleman, uno de los autores que más ha hablado acerca de la importancia de las emociones, nos explica que la inteligencia emocional es el conjunto de habilidades que nos sirven tanto para expresar como para controlar las emociones de una manera más adecuada. En el fondo, lo que nos está diciendo que la inteligencia emocional radica en el buen manejo de los sentimientos, en la motivación que nos pueden entregar las emociones y en cómo nosotros vamos a poder ser más empáticos con nosotros y con el resto a través de una serie de habilidades para manejar las emociones. Cuando hablamos de una persona que es inteligentemente emocional, vamos a hablar de una persona que tiene una buena autoestima, una persona que es positiva, que sabe dar y recibir, que es empática, que sabe reconocer lo que le pasa y es capaz de expresar lo que siente de una manera asertiva. Tal como nos expone el autor, entonces, la inteligencia emocional radica en cómo soy yo consciente de lo que me pasa y cómo voy a enfrentar las emociones que voy experimentando a raíz de las diversas situaciones a las cuales nos vamos enfrentando y cómo también vamos a querer gestionar lo que nos pasa. Importante aclarar que además de un buen manejo de las emociones, tenemos que tener en consideración el gran valor que tienen las emociones en nuestras vidas al ayudarnos a adaptarnos a los distintos escenarios a los cuales nos vamos enfrentando con una función más bien del todo adaptativo que nos va a permitir tomar también decisiones que sean adecuadas para nosotros, para nuestra vida en general y también para poder adaptarnos a escenarios que tengan más personas, como es relacionarse de manera familiar, laboral, entre
todos los ámbitos que nosotros sabemos que nos manejamos, que se relacionan con todo lo que es otra persona. Es decir, las emociones tienen una función social importante. Y la idea de que podamos exponer acerca de su importancia, acerca de conceptos tan interesantes como han surgido en los últimos años, que es lo de inteligencia emocional en primera instancia, es que muchas veces nosotros como personas nos aproximamos a las emociones de una forma a la cual no es saludable para nosotros, en el sentido de que no nos han explicado quizás muchas veces cómo es que tenemos que aproximarnos a las emociones y cómo nosotros nos podemos enfrentar a lo que vamos experimentando. Muchas veces no se habla de lo importante que es reconocer nuestras emociones y poder validarlas. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero para poder conversar acerca de cómo nos gustaría a nosotros manejar nuestras emociones, tenemos que hablar sin duda de un concepto que ha estado en los últimos años desde la psicología y gracias a los avances de la neurociencia, que es acerca de la regulación emocional, el cual consiste o se explica, se describe desde un proceso que ejercen las personas sobre los propios sentimientos y emociones y cómo la persona se quiere aproximar a lo que está viviendo y experimentando. En el fondo, son las estrategias que cada persona posee y que le ayuda a volver a mantener su estado de homeostasis en el cuerpo, una forma de sentirse más tranquilo a nivel emocional. Es como las personas tienen diferentes formas de actuar y de gestionar lo que están sintiendo, especialmente con las emociones que no son agradables, como el miedo, la frustración, el enojo, la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no contamos con estrategias, cuando nosotros no tenemos el suficiente conocimiento para poder expresar lo que nos pasa? Es aquí cuando hablamos de estrategias que no son del todo adaptativas o beneficiosas para el bienestar de la persona. Hablamos de quizás estrategias que no se activan en los momentos que tienen que activarse, de que nuestro organismo no cuenta con con el sistema de activación para activar una estrategia necesaria para enfrentar una cierta emoción que nos genera quizás mucha angustia. Suele pasar cuando nosotros los seres humanos nos sentimos con mucha pena, con mucha tristeza, y no es posible que dentro de nuestro organismo se activen las estrategias necesarias para poder sentirnos mejor. O también a veces utilizamos estrategias que no son del todo apropiadas para el contexto, que por ejemplo nos ayuda a veces realizar deporte para sentirnos mejor, pero en ciertas ocasiones quizás el deporte no va a ser necesario o no va a ser suficiente frente a otra reacción emocional que estemos experimentando. O más bien, quizás el estar utilizando estrategias que no son del todo muy adecuadas para nosotros, como utilizar alcohol o el cigarrillo para poder sentirnos más a gusto, más tranquilo, o quizás otros mecanismos que consisten en evitar las emociones a las cuales nos estamos enfrentando, realizando quizás actividades que también no van a ser del todo beneficioso para las personas. Es complejo el mundo de la regulación emocional cuando también no hemos dado el tiempo para conocer lo que nos está pasando y para conocer lo que estamos experimentando como personas, ya que como les he ido comentando, las emociones también van a depender mucho de cada persona, de las características personales, de cómo las personas hemos ido aprendiendo a regularnos emocionalmente.
Y por lo mismo, hoy les vengo a contar acerca de un modelo de regulación emocional de Airbus del año 2011 que nos explica que para poder regularnos de una manera adecuada tenemos que cumplir con una serie de pasos para poder regularnos de una manera que a nosotros, de manera individual y personal, se nos ajuste mejor a nuestras características personales y ambientales. El modelo consiste, en primera instancia, en que podamos estar abiertos a experimentar emociones. Cuando nosotros como seres humanos nos vemos, estamos en una postura en donde no queremos sentir lo que nuestro cuerpo quiere experimentar, es muy difícil que podamos gestionar nuestras emociones de una manera adecuada. En primer lugar, para poder enfrentar nuestras emociones tenemos que tener una postura de estar abiertos a experimentar cualquier emoción que se pueda desencadenar a partir de cualquier estímulo ambiental o de nuestro interior. Cuando nosotros estamos en esa postura, es recién en ese momento cuando podemos pasar al paso siguiente, que es poder atender nuestra emoción. Es poder ocupar nuestros recursos atencionales para poder conocer acerca de lo que nos está pasando, poder ver en qué parte de nuestro cuerpo estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, si son cambios a nivel más fisiológico, nos sentimos con más taquicardia, sentimos un poco más de sudoración. Y cuando somos capaces de atender a nuestra reacción emocional, recién ahí vamos a poder iniciar el tercer paso, que es poder etiquetar nuestra emoción. Es poder decir con claridad lo que nos está pasando. Es poder decir, bueno, a partir de lo que estoy experimentando, creo que es pena, creo que es enojo, creo que es frustración. Luego de yo poder etiquetar lo que nos está pasando, solo recién ahí voy a poder aceptar lo que me pasa, y la idea es que podamos aceptar nuestras emociones sin un mayor juicio, sin mayor ¿cómo se llama? Sin mayor crítica hacia lo que podamos estar experimentando. Lo que estamos sintiendo es completamente válido y es completamente genuino. Y es una de las bases también para que nosotros podamos entender lo que nos pasa y ser también empáticos con nosotros mismos. Por eso el cuarto paso que recae en la aceptación es fundamental para poder continuar con este paso, que es poder analizar lo que estamos sintiendo, reflexionar, pensar el por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando. Y recién ahí, cuando yo pueda utilizar de manera reflexiva la situación en la que estoy enfrentando, recién ahí voy a poder activar diferentes estrategias para poder regularme de una manera más adaptativa. Recién ahí yo voy a poder decir qué es lo que necesito para poder sentirme mejor, qué es lo que necesito para poder dejar de quizás sentir tan intensamente lo que estoy sintiendo. Vuelvo a reiterar, no se trata de que no enfrentemos lo que nos está pasando, sino se trata de poder responder a lo que estamos viviendo de una manera que sea más adaptativa para nosotros, que no sea tan dañino. Quizás aclarar también que el hecho de experimentar una serie de emociones que no son tan agradables hoy en día y que probablemente no queramos hacernos ver, hacerlas presentes, es también responsable de una serie de síntomas que pueden estar surgiendo a partir del no querer o no querer enfrentar lo que estamos viviendo. Muchas veces cuando nosotros reprimimos lo que nos pasa es cuando sentimos más dificultades para dormir,
sentimos más dificultades para expresar lo que nos pasa, cuando nosotros no somos capaces de hablar acerca de lo que estamos sintiendo, es cuando muchas veces terminamos en un término coloquial, explotando por cualquier cosa, por cosas que quizás en un momento no hubiéramos reaccionado de la manera en la que lo estamos haciendo. Es por eso que es importante que nosotros aprendamos sobre lo que nos está pasando, que aprendamos acerca de lo que estamos viviendo y cómo podremos manejarlo de una manera que sea más saludable para nosotros. Como les contaba en un comienzo, muchas veces utilizamos estrategias que no son a la larga beneficiosos para uno, como el uso del cigarrillo, el uso de bebidas alcohólicas, incluso de fármacos. Quizás nos ayudan para sentirnos más tranquilos en los momentos, a la larga no nos ayudan a realmente modular la expresión emocional de una manera más adecuada, de una manera que nos haga sentir a nosotros mejor y nos ayude por ende a nuestro bienestar y a nuestra propia felicidad. Por eso es importante que podamos, para poder sentirnos mejor, utilizar estrategias de respiración, poder darse tiempos para la meditación, para reflexionar acerca de lo que de lo que estamos experimentando y principalmente adoptar una postura de aceptación. Creo que en esto voy a ser muy enfática, ya que muchas veces como personas no estamos quizás preparados para asumir nuestras emociones, no estamos tan bien quizás entrenados para decirlo de una manera adecuada o para simplemente etiquetar lo que nos está pasando. Es complejo y es mucho más complejo a raíz del escenario al cual nos estamos enfrentando, donde probablemente son muchas las emociones frente a las cuales nos estamos exponiendo como personas. Pero la invitación es primera instancia, es que podamos aceptar y reconocer lo que nos pasa, sin emitir juicio, sin cuestionarnos a nosotros. Partir de la base que somos seres humanos, que no respondemos bien a la incertidumbre y que vamos a experimentar emociones que no son agradables para nosotros, pero que a medida que nosotros vayamos exponiendo lo que nos pasa, a medida que nosotros vayamos aclarando nuestros sentimientos y nuestras emociones, vamos a poder conocernos mejor y poder también conocer de qué manera me gusta a mí tranquilizarme, de qué manera me gusta a mí aproximarme a lo que voy experimentando. Es importante que podamos tener tiempos en donde podamos reflexionar sobre lo que nos pasa, reflexionar acerca de lo que estamos sintiendo y también quizás poder compartir con nuestras personas significativas cómo nos estamos sintiendo respecto a esta cuarentena, respecto a la serie de cambios a la cual nos estamos enfrentando. Es importante que podamos realizar deporte para sentirnos un poco más tranquilos y también poder realizar introspección en nosotros para que podamos tomar conciencia acerca de lo que nos está pasando y cómo nos gustaría poder aproximarnos a nuestras emociones. Eso en relación a la charla. Ahora vamos a hablar y tener el espacio para las preguntas, para responder quizás algunas dudas. Yo sé que es complejo el tema, quizás mucha información también, pero el objetivo de todo esto es que podamos entender que las emociones que estamos experimentando no son malas, sino más bien están aquí para ayudarnos a enfrentar lo que estamos pasando y a medida que nosotros nos vayamos conociendo, vamos a poder regularnos y adaptarnos de una manera que sea positiva y saludable para nosotros. Esa es la idea de
esta instancia y por lo mismo les dejo a disposición que puedan realizar preguntas por el chat o por micrófono, como a ustedes les resulte más fácil. El momento es para ustedes. Así que muchas gracias por su atención también. Espero les haya servido y puedan aplicarlo también dentro de su día a día. Muchas gracias a todos. Yo tengo una consulta. Soy Carolina. Hola, hola Hola. Carolina, muchas gracias. Mira, Escucho. yo creo que, o sea, yo creo que la parte más difícil es darse cuenta cuando uno ha logrado identificar la emoción que tiene de base frente a una situación, en qué minuto uno es capaz de resolverla uno y y dónde está el límite para pedir ayuda a otro. ¿Cómo Bien. identificar ese límite? Bueno, Carolina, gracias por tu pregunta. Como les iba comentando, es difícil porque las emociones son personales y todos los vamos a experimentar de una manera distinta. Creo que el momento de pedir ayuda es cuando nuestros recursos se quedan cortos, cuando ya he intentado responder frente a lo que me está pasando de la manera que yo creo que es la mejor y eso no está siendo suficiente. Por ejemplo, si yo estoy sintiendo mucho miedo frente a lo que está pasando y lo identifico y me doy cuenta que siento miedo cuando escucho las noticias y he decidido que no voy a ver más noticias, esa va a ser mi ayuda para regularme, voy a ver solamente noticias una vez al día, pero me estoy dando cuenta que el miedo sigue presente pese a que no vea las noticias, pese a que yo digo ya frente al miedo dejé de ver tantas noticias, estoy ocupándome, hablando con mis amigos acerca de lo que me pasa y no es posible y aún me siento abrumada y aún siento mucho miedo. Ahí es el punto, creo yo, de quizás pedir ayuda a algún especialista frente a lo que está pasando, quizás es momento de pedir ayuda a algún familiar, a algún amigo. Es cuando en el fondo nuestra estrategia y nuestras formas de regularnos no están siendo eficaces o no están cumpliendo con las expectativas que nosotros tenemos. Igual me gustaría aclarar que en relación a las expectativas, hoy en día también es importante tenerlas en consideración, en el sentido de que muchas veces no vamos a poder cumplir con todo lo que nosotros deseamos. También van a haber veces en donde efectivamente nos vamos a sentir mal y está bien también sentirlo, es parte del proceso y es parte también de conocerse. Por eso, a lo que radica más tu pregunta es cuando tu estrategia y tu forma de enfrentarte a tus emociones no están siendo suficientes, es el momento en donde yo necesito pedir ayuda. Ojalá te haya respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿de qué manera realizar esa introspección? ¿Cuál sería la atmósfera o el momento ideal? Bueno, a medida que nosotros lo vamos haciendo más recurrente, vamos a encontrar los momentos en donde a nosotros también se nos acomoda realizar momentos de meditación o momentos de estar con nosotros mismos. Yo lo que aconsejo cuando recién estamos comenzando a explorar el mundo de las emociones, recién aprendiendo a conocernos, es tener un diario. Un diario es una manera que nos ayuda mucho y nos facilita también la manera de expresarnos, porque muchas veces hablando también es difícil hacerlo, o hablando con uno mismo. Entonces, a través de los diarios emocionales, como se llaman en clínica, nos ayuda tanto a conocernos a nosotros, como también a ir como agarrando un ritmo, por decirlo de decirlo de una forma,
y aproximarnos a nuestras emociones. A través de la escritura nosotros podemos ir dándonos cuenta que quizás son más emociones las que experimentamos, que tienen más matices, y también nos vamos dando cuenta de cómo nos gustaría a nosotros enfrentarlas. Cuando nosotros lo escribimos también es una forma de hacerlo consciente, también es una forma de aproximarnos a nosotros. Entonces, en primera instancia quizás sería bueno utilizar un diario, los momentos en donde tú sientas que estás tranquila para hacerlo. Puede ser utilizando música. La música también nos crea un ambiente que es óptimo, y sería quizás bueno incluirlo dentro de antes de dormir o en la mañana. Eso siempre va a depender de cada uno, pero eso, es importante quizás comenzar con un diario, comenzar con personas que a nosotros nos den la confianza para poder hablar de lo que nos pasa, o nosotros mismos. Pero también haya respondido la pregunta. Voy a continuar. Dice, nos puede sugerir técnicas para una persona logre identificar consciente o de su estado de ánimo para reflexionar, así poder identificar técnicas de autoayuda. Bueno, como les iba comentando, el proceso para poder regularnos de una manera efectiva recae mucho en la forma en que nosotros estemos predispuestos a aproximarnos emocionalmente a lo que estamos experimentando. Va a depender mucho de cómo esté la persona y si efectivamente quiere conocer lo que está pasando, porque muchas veces las emociones negativas suelen perdurar más tiempo en nosotros y también nos bloquean muchas veces en la forma de ver lo que está pasando. Cuando nosotros estamos enojados o cuando nosotros tenemos mucha rabia, es muy difícil poder tomar perspectiva y poder saber lo que realmente nos está pasando. Por eso, Juliana, creo que sería importante que las personas, como les comentaba, se den el tiempo en primer momento y que sepan o quieran, mejor dicho, aproximarse a lo que están sintiendo. Si están en una actitud positiva frente o de disposición al menos para poder hablar de lo que pasa, es el punto de partida para poder así tener técnicas y estrategias para poder regularse. Es importante que podamos enfrentar la situación y las distintas técnicas en relación a la estrategia con el ambiente, como comentábamos a raíz de la primera pregunta, pero con una disposición. Y las técnicas van a radicar mucho y van a depender mucho de las características de cada uno. El deporte ayuda también mucho a poder sentirse mejor, pero también sirve mucho para desconectarse, lo que hay que hacer la diferencia, en el sentido de que hay que darse los momentos para poder pensar acerca de lo que nos pasa, siendo quizás un buen punto de partida, al igual que el anterior, un diario para poder empezar a conocer lo que estamos experimentando. También espero haya respondido un poco tu pregunta. Voy a responder. Hay libros, hay muchos libros que están hablando últimamente de lo que es inteligencia emocional, que es, por ejemplo, del autor Daniel Goleman. Nos explica ahí acerca de qué es la inteligencia emocional y cómo poder adquirir ciertas estrategias y ciertas formas de poder aproximarse. Está también todo lo relacionado con libros de Rafael Vizquerra, que él tiene una mirada un poco más moderna sobre las emociones, habla de un mundo, de 1 millón de emociones,
también podría recomendarlo mucho, pero como un buen punto de partida es el libro Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Espero haya ayudado esa. Hay un comentario que dice que creo que cuando estoy cocinando me relajo más. El cocinar es una muy buena estrategia porque nos permite también conectarnos con otras partes de nosotros y, y si uno lo hace en familia o con música, también puede ser un ambiente que es muy grato para aumentar nuestro bienestar en estos días. Así que muchas gracias por la acotación. Dice si es aconsejable ayudarse con medicina natural o hay que buscar la forma de autocontrolar las emociones. Yo en lo personal creo que la medicina natural es un muy buen aliado, en especial para regular el sueño, porque nos ayudan a sentirnos un poco más relajados. Así que yo creo que mi opinión es, no tienen nada de perjudicial, salvo si es que uno comenzase mucho a abusar de la medicina natural, que creo que hay que utilizarlo de manera equilibrada, como varias cosas en la vida, y también quizás buscar momentos de tranquilidad, momentos en donde podamos desconectarse, siempre también va a ayudar a sentirnos más tranquilos y más a gusto. Eso. Qué bueno que les haya gustado la charla y nada, recordar que son momentos difíciles y que tenemos que ser muy empáticos con nosotros. Tenemos que reconocer que, que es difícil y que experimentamos cosas que no son agradables para nosotros, pero que nos ayudan a adaptarnos al contexto. Y también no solo ser tolerante con nosotros, sino con el resto, tener en consideración que todos están luchando con sus propios demonios y emociones. Así que muchas gracias a todos por su participación. Espero les sirvan los consejos y que estén muy, muy bien. Muchas gracias a todos. Saludos.